Con el abogado constitucionalista William Bascopé Laruta. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Vamos a ver si me escucha el doctor William Bascopé. Casimira, un gusto como siempre estar con usted. Igualmente. Venga, un caluroso saludo de mi parte a su equipo y a toda la gente que le está escuchando en las calles, en el radio taxi, en su oficina, en su fuente de trabajo, en su puesto de venta. A todos ellos, un fuerte abrazo. Gracias, doctor. A ver, no deja de llamar la atención ver a un Mario Aguilera ya asumir como gobernador suplente en Santa Cruz de la Sierra, pero lo ha hecho sin bastón de mando, sin banda y sin juramento. Eso también no deja de llamar la atención. Bueno, hemos visto la transmisión, creo, varios bolivianos, y me parece una falta de respeto e inmadurez lo que han hecho con el gobernador interino ahora, porque no les costaba mucho hacer un acto solemne, porque estamos hablando del vicegobernador que asume temporalmente de manera interina la gobernación. Y lo mínimo que deberían haber hecho es un acto protocolar de recepción de juramento, porque el juramento tiene su solemnidad, esa autoridad que jura ante las creencias que tiene, está comprometiendo su palabra, su honor, su persona en desarrollar las tareas que le están encomendando la ciudadanía. Y no tomarle el acto de juramento como debería ser y no ponerle la banda de gobernador y el mando, el bastón de mando de la gobernación cruceña, muestra nomás varias cosas. Muestra el enojo que tiene el entorno camachista, muestra la inmadurez que tiene y muestra la fractura interna que tiene en este momento las corrientes políticas en Santa Cruz. Y eso obviamente el masismo lo va a aprovechar inmediatamente, casi lo va a aprovechar. Seguro. Bueno, no ha durado más de 5 minutos, ¿no? Toda esta sesión, si se quiere, para Mario Aguilera. Y bueno, creemos ya quedó ahí nomás, ¿no? Bueno, creemos, yo creo que hay una fractura muy dura que creemos va a tardar buen tiempo en curarlo, o es que si no le hace desaparecer esta situación políticamente más adelante. Sin embargo, Santa Cruz creo que es el emerger de nuevos liderazgos, de nuevos criterios políticos y de una nueva visión mucho más comprensible con la población. Y esto con Mario Aguilera espero que se refresque realmente. Lo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, obviamente sabemos todos que es una arbitrariedad, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido, lo que ha pasado, no correspondería a lo que está ocurriendo con la detención de Yanine Áñez, de Camacho, de sus exministros, y más aún con la declaración del ministro Lima, que ha dicho que el principal responsable de las muertes del 2019 ha sido Evo Morales. Entonces yo creo que todo esto tiene que sopesarse más adelante, pero bueno, todo esto es en realidad un juego político, casi. Es un juego político y un cálculo político que se está teniendo y que acá obviamente van a salir varios lastimados, varios perdedores, y el problema es que nosotros los ciudadanos somos los que salimos más afectados por el retraso que se tiene. Santa Cruz no era la mejor gobernación en inversión pública que creo que tenían ellos, les faltaba ejecutar, creo que al último momento empezaron a hacer sus obras, pero creo que Santa Cruz necesitaba un gobernador que esté de manera presencial en las obras, en los proyectos, en la parte administrativa, y Mario Aguilera va a desarrollar ese trabajo seguramente, Casimira. Así es. Bueno, hay que dejarlo trabajar, a ver qué es lo que viene, porque él ha dicho que va a cambiar bueno, básicamente a todo el personal. Lógicamente, decíamos aquí, está en su derecho,
esa es una manera de que él pueda trabajar tranquilo, ¿no? Tener la gente de su confianza a su alrededor. Pero hablaremos, para lo que lo hemos invitado, a ver, doctor, que me ha parecido muy interesante. Usted ha presentado un proyecto, ahora que estamos los bolivianos ya hasta aquí, de verdad, con tantos paros, bloqueos, que realmente lo único que hacen es perjudicarnos. ¿A usted se le ha ocurrido una idea que, imagínense, los bloqueadores pueden llegar a tener hasta 15 años de cárcel? ¿No es cierto? Sí. A ver, cuéntenos, por favor, explíquenos con Chubis. Bueno, el día de ayer mi persona ha presentado un proyecto de ley al presidente nato del Congreso, al señor Choquehuanca. Lo hice de manera formal, con una nota de atención, más el proyecto que lo tengo acá en mano. Es la nota, estos son los antecedentes de la ley, la exposición de motivos, las justificaciones, y el proyecto de ley ya viene acá, ¿sí? Y el proyecto de ley consta de 8 artículos y una disposición de carácter final, que lo que busca es lo siguiente. Este proyecto de ley se llama Ley de Prohibición de Bloqueos en las Carreteras del Estado, ¿sí? Es la prohibición del bloqueo de las carreteras en el país. Estamos muy mal acostumbrados que todo sea mediante presión, mediante bloqueo, mediante la fuerza, que las autoridades escuchen, y que esa situación ha llevado a una mala costumbre de sectores sociales, de sindicatos especialmente, de que todo ya es una tiranía, pedir lo que se les antoje. Este bloqueo que estamos viviendo hoy, Casimira, es un bloqueo que tiene un sentido político que no nos interesa a nosotros. Es su pelea entre arcistas y evistas. Uno que está peleando su reelección indefinida a título de decir que la autoprórroga es la que está cuestionando, y el otro sector que están queriendo quedarse con la sigla del MAS para poder candidatear al 2025. Esa pelea interna del MAS que se lo arreglan los masistas. No tenemos por qué los bolivianos pagar los platos rotos, y peor aún, los del Chapare salen a bloquear, otros seguidores de Evo Morales salen a bloquear, y en este momento hay una situación dura que se está viviendo en las carreteras, porque no se está desarrollando la actividad normal que tenemos. ¿Qué va a hacer esta ley? ¿Qué va a hacer esta ley? Son 4 ejes importantes, Casimira. Primero, esta ley tiene que y va a garantizar y viabilizar el derecho a la libre circulación de todos los bolivianos. Segundo, el derecho al trabajo de mucha gente. Los transportistas que están en este momento varados con sus carros, sus flotas en plena carretera, ¿sí?, han salido a trabajar, a buscarse el plato del día, Casimira. Y no puede uno estar pues sujeto a que estos aventureros salgan y le bloqueen, ¿no es cierto? No puede ocurrir aquello, Casimira. Entonces, el derecho al trabajo es violado. Otro derecho que ha sido violado, en realidad, ha sido la libertad de comercio. ¿Cuántos empresarios privados están perdiendo tanto dinero con la mercadería o sus productos que tendrían que venir de un lado a otro lado? Carne avícola, productos, verduras, todo echándose a perder. ¿Ah? Entonces el derecho a la libertad de comercio está siendo vulnerado por estos bloqueadores. El otro derecho, ¿cuánta gente está sufriendo? No solamente de hambre ahí, de incomodidades, sino de salud. Recientemente, Casimira, hace un día atrás, acá en La Paz, se murió una señora que estaba en la terminal de buses. Usted debió ver esas noticias. Sí, claro. ¿No es cierto? Y ayer murió un transportista, en su caso, por no tener la atención médica, y estaba delicado de salud del señor, y se muere. ¿Quién sale a morir en su trabajo? ¿Y quiénes son estos sujetos para empezar a bloquear y exigir sus cosas que son de su interés, de reelección indefinida y demás tonteras que a título de autoprórroga están pidiendo? Claro que sabemos que la autoprórroga es un disparate, es inconstitucional. Eso llevará su término de lucha o enjuiciamientos, pero eso no es suficiente para que bloqueen a todo un país. Entonces, esos derechos deben ser garantizados y esta ley viabiliza eso. Segundo elemento,
La sanción. La sanción, una vez identificado a estos agitadores, ejecutadores violentos de bloqueos, que en realidad son dirigentes sindicales de movimientos sociales, la sanción va a ser de 10 a 15 años de cárcel, Casimira. De 10 a 15 años de cárcel. Y si para esto estos sujetos usan la violencia, como ser el tema de la dinamita o el secuestro, las piedras que lanzan, todo eso, ahí también se tiene que ampliar por el delito de terrorismo, que eso también tiene 20 años de cárcel. Entonces van a agravar, si se aprueba esta ley, van a agravar su situación los bloqueadores, si usan la violencia, porque van a ser también tipificados y perseguidos por el delito de terrorismo. Ese es el segundo elemento. Tercer elemento importante, Casimiro. El tercer elemento importante en este caso es, como toda institución, hay que tener un mecanismo de defensa, o el cuerpo humano tiene mecanismos de defensa, usted, su organismo vivo, tiene mecanismos de defensa ante cualquier germen, virus, lo que fuese. El cuerpo del Estado tiene sus mecanismos de defensa, son dos instituciones importantes, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, Casimira. Entonces hay que darles toda la garantía y la protección para que desarrollen su mandato constitucional, su trabajo constitucional de restablecer el orden público, la paz social y mantener el Estado de Derecho a estas dos instituciones. No puede ser que en conflictos, ¿no?, los políticos se laven la mano y después están agarrando y correteando y encarcelando a los comandantes de la policía, a los comandantes de los militares. No puede haber eso. Tiene que haber, obviamente, una garantía a los militares y a los policías para que restablezcan el orden público ante estos bloqueadores que vienen y que no le van a dar, pues, no le van a dar un piropo al policía, ¿no? Los reciban a piedrazos, a dinamitazos y todo. Entonces, esa garantía es que no se los va a procesar a ellos, porque los violentos y los bloqueadores son estos sujetos de los movimientos sociales, estos sindicateros que están ahí y que el Estado tiene que defender a la sociedad civil. Y para eso está la policía y las Fuerzas Armadas. No se los puede perseguir a ellos, porque lo que están haciendo ellos es hacer respetar la Constitución y la ley y los derechos de los ciudadanos, que se miran. Claro. Entonces hay que darles plenas garantías a los policías y a las Fuerzas Armadas para que puedan disuadir o para que puedan intervenir en esta situación. Exacto. Lamento que muchos, ¡ay, los derechos humanos! Por favor, Casimira. No, es que este dirigente que vota una dinamita, ¿está pensando en el derecho humano del policía o del militar? No, pues no está pensando. Claro que no. El momento en que entran a actos de violencia, ellos están renunciando a que el mismo Estado les respete. El uso legítimo de la violencia lo tiene la policía y las Fuerzas Armadas. Por eso es el uso del derecho de la violencia legítima, porque tienen que defender legítimamente a la ciudadanía. Es que como usted dice, doctor, el derecho, que enseguida terminamos, el derecho a la protesta no es el derecho a bloquear. Eso está clarísimo. Continuamos, perdón, doctor. El cuarto punto, el Estado, mediante sus instituciones, que puede ser el Ministerio Público, la misma policía de manera directa, pueden pedir iniciar el proceso de demanda de reparación de daños a los bloqueadores, a sus dirigentes, a su sindicato, al que fuese, que se responsabilicen de los daños que han realizado, incluidos los atentados que hacen con la vida de los oficiales o los policías o militares, ¿sí? Y también los privados, aquel ciudadano empresario, transportista o ciudadano que se estaba trasladando de un lado a otro lado y es víctima de esta situación, de sus pérdidas económicas, tiene la posibilidad también de demandar, no solamente penalmente a estos, sino también por la vía de la reparación y el resarcimiento de los daños y perjuicios que le ocasionan en el bloqueo de caminos, en la pérdida de sus productos, en la pérdida de su trabajo, de sus ingresos. Entonces, el cuarto punto es el resarcimiento, tanto al Estado como a las personas víctimas privadas. Entonces, el bloqueador va a pensarlo dos veces antes de tomar esta iniciativa, esta actitud inhumana de bloquear. Ahora bien, muchos me dirán, pero ¿y la libertad de protesta, el derecho a protesta? Un ratito. Eso está en la Constitución, ¿no? El derecho a la protesta está en la Constitución, claro. artículo 53. Exacto, ¿Sí? eso lo conocemos. El derecho a la
protesta, hay el derecho a la protesta, pero no existe el derecho a bloquear y perjudicando a otros. Casimira, no está eso en la Constitución. El derecho a la protesta puede ser una huelga de hambre, una huelga de brazos caídos, un plantón, pero no puedes bloquear a todo un país para que no echen alimento a las ciudades, claro. No pueda uno trasladarse a otro lado. No existe ese derecho. Casimira, no existe ese derecho. Entonces, tenemos que ser categóricos. Se respeta el derecho a la protesta, su libertad de expresión, sí, pero no existe el derecho a bloquear y a perjudicar a otros. No existe el derecho a estar atentando la vida de otros ciudadanos. Ya tenemos 2 muertos, Casimira. No hay que confundir el derecho a la protesta con el derecho de bloquear, que no existe. Eso es en realidad un crimen, es un delito, y eso debe ser perseguido y enjuiciado. Entonces, este proyecto de ley, que lo tengo acá, pongo a disposición del país en el Parlamento y convoco a los transportistas, a los empresarios, a los gremiales, a todos aquellos sectores afectados con los bloqueos, que se apropien de esta ley, que se agarren y asuman que es este proyecto de ellos, que lo puedan fortalecer, discutir, y que en la comisión correspondiente se debata hasta dónde es el derecho a la protesta. Tenemos que debatir qué es el derecho a la protesta, no el derecho de perjudicar a otros, no a estar cometiendo delitos, que nos está quebrando económicamente, nos está haciendo retroceder. Y en ese contexto, nuevamente reitero mi convocatoria a todos estos sectores sociales que exijan al Parlamento, en la comisión que vaya a caer seguramente en estos días, y que en realidad hay que ya discutir qué es la protesta. No hay el tema de bloqueos en este país como derecho, solamente hay la libertad de expresarse, de protestar, sí, pero sin perjudicar al tercero o a un segundo, mucho menos perjudicar en el tema de salud o de la vida o de la economía de este país. Casimira, ese es en resumen el proyecto de ley, y que espero sea discutido y que tenga que debatirse. Casimira, el día de ayer o anteayer hemos visto un senador yendo a dejar pertrechos, víveres, agua y vinagre para que soporten el gas a los bloqueadores. Creo que era el senador Loza del Chapare. Sí, ¿Eso no es instigación? ¿Eso no es instigación? ¿Ah? ¿Eso no es complicidad? ¿Qué está esperando el fiscal general para iniciar una acción penal? ¿Qué está esperando el ministro del Castillo? ¿Qué está esperando el presidente? A mí me azora la cobardía de cómo este gobierno no está haciendo absolutamente nada. Y dicen, no, hay que esperar inteligentemente, porque Evo Morales quiere unos muertos. Por supuesto que Evo Morales quiere muertos. Hace tiempo siempre tenía esa estrategia. Por supuesto que quiere incendiar este país. Pero obviamente su pelea de que esperemos, que calme. ¿Para qué tenemos gobierno entonces, Casimira? ¿Para qué tenemos gobierno? Se lo va a pagar el empresario privado, el pasajero, la madre de familia con 3 hijos esperando en la flota hace 4 días, el transportista que está enfermo ahí en su cabina. Tiene que esperar eso. ¿Para qué tenemos gobierno entonces, Casimira? ¿Para qué tenemos ministro de gobierno? ¿Para qué tenemos policía y fuerzas armadas? De adorno. ¿Ah? Entonces no, pues. Claro, y yo ayer decía, normativo? Y creo Adelante. Que hemos compartido varios, de que el gobierno también está tardando mucho en ir a un diálogo, y va a ser el lunes recién. El presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, recién ha convocado el lunes a una reunión, cuando ya sabemos todos que hay una implicación económica millonaria para Bolivia, de que hay policías heridos, de que hay esa molestia, esa desesperación del ciudadano que no tiene por qué sufrir esto, como usted bien lo decía. Yo creo que esta reunión debería haberse dado ayer, o el miércoles, o el martes. Debería ser inmediato esta situación, pero los cálculos políticos, sus peleas de ellos, de los masistas, es el otro tipo que convoca al bloqueo, quiere su reelección indefinida, para siempre, como derecho humano, como siempre ha sostenido, ¿no? Eso de la autoprórroga es un disfraz, un maquillaje nomás. Todos sabemos muy bien que la autoprórroga es inconstitucional, que es un disparate lo que están haciendo los magistrados, pero eso no justificaba para que nos bloquee todo el país, ¿no es cierto? Y el otro lado, el gobierno, haciendo su cálculo político para desgastarlos y ver si se quedan con la sigla y demás cuestiones, pero al medio el boliviano
de a pie sufriendo y viendo cómo se dañan sus productos agrícolas, el chofer viendo cómo tiene que velar su carro ahí o su camión, la madre de familia o el pasajero con sus dos guaguas durmiendo todas las 4 noches en carretera o caminar 5 kilómetros para hacer un transbordo, mucha gente esperando las terminales. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para estar capturados por un fascismo sindical de los del Chaparé? No podemos estar sujetos a esto, Casimira. Hay que ponerle un alto. Este país no puede estar pues con el rosario en la boca, porque 50.000 cocaleros fanáticos de Evo Morales van a condicionar a 12 millones de bolivianos. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los pantalones bien puestos del gobierno y las faldas bien sostenidas? ¿O es que no las tienen? No las tienen realmente y le tiemblan a Evo Morales. ¿Qué hace el fiscal general? ¿Dónde está el fiscal general? Ah, claro, pero si fuera en Santa Cruz esto, inmediatamente intervención, gasificación, agarrar y llevarlos a Chonchocoro, ¿no ve? Casimira, de seguir esta situación así, no estamos lejos de llegar como ha llegado Ecuador. No estamos lejos de llegar a Ecuador. Todos se pasan por encima de la ley. Todos permiten que se suban por encima de lo que dice una autoridad. Nadie hace absolutamente nada. A los bloqueadores tendríamos que caerles duros con esta ley. De 10 a 15 años de cárcel, y si usan violencia, 20 años de cárcel más por terrorismo. Este proyecto de ley que estoy poniendo a disposición pone al debate a todos los parlamentarios. Debatiremos qué es el derecho a la protesta. Debatiremos. No existe el derecho al bloqueo en la normativa jurídica de la Constitución. No hay eso. Déjeme decirle que ese su proyecto de ley me llamó muchísimo la atención. Me parece muy interesante. Ojalá los asambleístas empiecen a trabajarlo, empiecen a conversarlo, las mismas autoridades de gobierno, porque Bolivia lo necesita. Bolivia y nosotros como ciudadanos merecemos pues días mejores. De por sí estamos tan venidos abajo, con esto más, no hay derecho. Lo felicito, siempre un paso adelante el doctor Vasco.